Tengan buen día y sean bienvenidos a este conversatorio. Hoy vamos a comentar el libro Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el Mundo, del licenciado Roberto Cifuentes Escobar. Este es un libro muy interesante, es una compilación que hace Roberto de textos varios que fueron publicados especialmente en la revista Alero y en la revista de la Universidad de San Carlos. Entonces, el libro en mención del año 2017, Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el Mundo, de Roberto Cifuentes, va a ser comentado y después vamos a pasar a un conversatorio por Valeria Cerezo y Claudia Chinchilla Betorazzi, como ya les indiqué, nuestras invitadas en este conversatorio. Voy a leer la hoja de vida de Valeria Cerezo, escritora, fotógrafa, guionista y editora de contenido. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Andívar. Diplomada en Informes de Lectura, Cálamo y CRAN, Madrid. Ha asistido a diversos talleres de redacción y estilo, léxico y escritura creativa con Arturo Monterroso. Formó parte de la Antología de Cuerpos, FIG Editores, en 2015. Fue finalista del certamen BAM Letras 2016 con el libro de cuentos La muerte de Darling. Finalista certamen BAM Letras 2017 con la novela La flor oscura. Ganadora del premio de cuento Mario Monteforte Toledo el año 2015. Bienvenida, Valeria. Y también tenemos a Claudia Chinchilla Betorazzi, que estudió Letras, Filosofía e Innovación Pedagógica, tanto en la Universidad de San Carlos de Guatemala como en la Universidad Mariano Gálvez. Ha publicado el poemario Líquida y Elemental con el anagrama Ada Lucía Mira y el libro de relatos Realidades Obligadas. Es catedrática de Lengua y Literatura, Filosofía y Teatro, fundadora de la agrupación Amigos de Miguel Ángel Asturias. También es cofundadora de la Casa de la Cultura en Tapachula, México, y de la 7ª filial de la Asociación América Madre de Guatemala, con sede en Argentina. Bienvenida, Claudia. Como es costumbre, pues vamos a dar 10 minutos para que hagan una exposición introductoria, general, una valoración general, panorámica del libro que hoy comentamos, y después pasaremos a el conversatorio propiamente dicho. Entonces, daré la palabra. Generalmente yo toco esta campanita cuando ya llegaron a los 10 minutos, pero lo voy a obviar, porque alguien me dijo que eso me quedó cuando yo era acólito, pero yo no fui acólito. En todo caso, tal vez vendedor de helados con esa campanita, pero acólito no. Entonces, yo les dejo a ustedes que controlen su tiempo. Yo diría unos entre 10 y 15 minutos máximo para que hagan esta introducción general de una apreciación general panorámica del libro. Y después pasamos, como les dije, pues al conversatorio. Tiene la palabra Valeria Cerezo. Muchas gracias, maestro. Saludos a todos. ¿Qué tal? Es una gran alegría estar compartiendo con ustedes hoy, aunque sea por Zoom. Ojalá que pronto sea también en persona, que devolvamos a los libros su lugar físico y a los lectores el abrazo en conjunto. Mientras tanto, aprovechemos las maravillas de la tecnología y conversemos aquí. Qué gusto compartir contigo, Claudia. Qué gran alegría. Y Roberto, muchas gracias por ese magnífico libro que te tomaste el tiempo para traernos a nosotros los lectores, a los que queremos tanto, tanto a Miguel Ángel Asturias. Pues yo quisiera empezar con Miguel Ángel Asturias. Como me gusta mucho esto, Miguel Ángel Asturias era un tipo que le gustaba mucho la buena mesa y el buen vino, por ejemplo.
y lo compartía esa alegría con nada más y nada menos que con Pablo Neruda. Y entonces ellos dos compartían esta sensibilidad por la buena mesa, por los buenos vinos, por la buena conversación, a tal punto que la llevaron incluso a la poesía en conjunto en un libro que se llama Comiendo en Hungría, que es una poesía preciosa que le dedican incluso al repollo, ¿verdad? Esa era una amistad preciosa entre ellos dos. Tal vez no pudieron compartir más como hubieran querido, pero compartieron en Guatemala, en Argentina, estuvieron en Hungría juntos, en tantos lugares juntos. Y bueno, ellos dos compartían esa mirada hacia la sensibilidad que la sensibilidad, ¿no? de esa sobremesa, de la conversación. Y es alrededor de la mesa donde suceden esas conversaciones y se engendran suculentos poemas y se hace historia. Y yo puedo ver a esos dos amigos y colegas intercambiando esas opiniones con una botella de vino al centro y todos los comensales alrededor, en el restaurante, en el comedor donde estuvieran, pensando que estaban viendo doble. En el capítulo del libro que nos concierne hoy, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias, de Guatemala para el Mundo, de las memorias que comparte pues el gran poeta chileno, en la página 71 nos dice: teníamos un vago parecido fisionómico. De mutuo acuerdo nos habíamos clasificado como chompipes, palabra indígena con la que se designa a los pavos en Guatemala y México. Largos de nariz, opulentos de cara y cuerpo, nos unía un común parecido con el suculento gallinacio. Traen este vínculo juntos desde todos esos momentos y esas historias. Y por ese mismo amor que tenía Miguel Ángel Asturias con la buena mesa, con la buena compañía, con la buena conversación, cuando leí el libro, esta compilación de nuestro compañero Roberto Cifuentes, se me vino a la mente algo así, que este libro se me imagina como una de esas cenas gourmet que constan de 5 platillos, ¿verdad? Y que curiosamente este libro consta de 5 partes. Y cada una de esas 5 partes pues está preparada con el mismo cariño, el mismo rigor que le pone un buen chef a los platos que va a ofrecer a los comensales, por respeto a los comensales, por respeto a los ingredientes. Entonces tenemos esas cinco partes como los 5 platillos que se sirven en una buena mesa. Solo que en este caso pues los ingredientes son las palabras, ¿verdad? Y no son palabras tiradas al aire, no son palabras de cualquiera, sino de grandes escritores como Mario Montefort de Toledo, Augusto Monterroso, está Mario Payeras. El texto de Mario Payeras para mí fue especialmente revelador respecto a esta crítica que hace Cardosa y Aragón de los textos de Asturias. Lo conocía de oídos, había escuchado muchos esos comentarios, pero Payeras lo desglosa muy bien. Y abre mucho los ojos. Ese es uno de los capítulos en particular que me gustó mucho. Bueno, comentan Pablo Neruda, Roberto Díaz Castillo, el mismo Asturias al final, y las fotografías. Al final tenemos fotografías muy lindas de Asturias con su familia en la universidad, con sus hijos, con su madre. Es un libro muy completo en ese sentido.
me llenó muchísimo, porque tenemos poesía que le dedican a él, tenemos las palabras de Asturias, tenemos cartas para Asturias. Está muy completo para tener una visión del amigo, del premio Nobel, del gran escritor, que sigue siendo Miguel Ángel Asturias, no que sigue siendo. Y para continuar con las alusiones a la mesa, ¿verdad? En el momento en que leí el libro, ¿sabe? También sentí, aparte de estarme alimentando muy, pero muy bien, sentí como que yo estaba sentada en una sobremesa con todos estos amigos de Miguel Ángel Asturias, y cada una de esas intervenciones la sentí como que ellos estuvieran levantando en ese momento una copa para brindar por él, para compartir esa hermandad que tenían con él, recordándolo a su salud, con una mano en el corazón. Ese libro te hace escuchar, nos hace escuchar esas voces de todos sus amigos, y te sientes en familia, te sientes como que sí estás dentro de esa misma conversación con ellos, y eso es bien, bien bonito. El libro, todo el libro es un verdadero homenaje a nuestro premio Nobel. Entonces, gracias, Roberto, por esa magnífica selección que hiciste de esas voces tan lindas que nos presentan a otro Asturias. Porque en ese sentido hay textos ahí como el que mencionaba de Payeras, y otros muy interesantes que, si no fuera por este texto, hubieran llegado mucho después a mis manos, o quizás no hubieran llegado nunca, porque cuando podemos nosotros reunir todo eso, leer dónde están todas esas referencias, están dispersas, están en muchos lugares, y en este libro se reúnen todas, y es lindo, es esclarecedor respecto a la persona, al escritor, el amigo que era Miguel Ángel Asturias, que sigue siendo Miguel Ángel Asturias. Y para los estudiosos de Asturias, nutre mucho nuestro conocimiento, a quienes les interesa estudiar su literatura, su persona y todo lo demás. Pero aparte de eso, el libro cumple otra función bien bonita, que es la de hacernos sentir a gusto, entretenernos un ratito, alejarnos de ese terrorismo mediático que tenemos ahora con las noticias, con las redes sociales, el miedo de la pandemia, y ahora que era la viruela del mono, las guerras. Entonces, ese libro, te sientas a leerlo y se te pasan 2, 3 horas y no te das cuenta del horror del mundo, y estás en una bellísima conversación con todos estos increíbles autores, nutriéndote, aprendiendo muchísimo también, y simplemente disfrutándolo. Eso es lindo, y conocer a nuestro premio Nobel también a través de los ojos de esos grandes maestros de la escritura, ¿verdad? Entonces, gracias, Roberto, reitero, por este magnífico libro que nos entregaste. Le cedo la palabra a Claudia y luego seguimos comentando. Bueno, gracias. Muy buenos días a todas y todos. Dice Valeria una palabra. Ustedes saben que la gente que leemos y escribimos, indudablemente estamos hechos de palabras. Y ella dijo una, revelador. Y es que sí, el libro de la compilación de Roberto Cifuentes, Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el Mundo, es eso, reveladora. Nos acerca a facetas del hombre, del poeta, del sujeto comprometido con su país y con las situaciones que vivimos nosotros. Así que para mí, yo ya lo había leído anteriormente, pero en esta ocasión fue un placer distinto
leerlo y disfrutarlo autor por autor, línea por línea, e ir descubriendo en este libro algunas cosas que yo he descubierto de Miguel Ángel Asturias en otros libros que me son muy queridos. Y se los voy a presentar. Una biografía de Juan Olivero, el Miguel Ángel Asturias que yo conocí, que es extraordinaria. Fragmentos de una correspondencia de César Brañas, la correspondencia entre Brañas y Asturias, y Miguel Ángel Asturias, casi novela de Cardosa y Aragón. Y esos han sido, más que las biografías formales que conocemos de Asturias, los elementos que a mí me han atraído del sujeto, del hombre, del amigo, del ser que vive en familia y que no es ese poeta, ese escritor, ese ilustre Nobel que a veces está tan alto y es tan inalcanzable para toda la gente. Y ahora sumo a Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el mundo, porque nos presenta precisamente ese hombre revelado que a veces desconocemos. Yo le agradezco al licenciado Roberto Cifuentes este placer, porque en realidad releer tu libro, Roberto, ha sido extraordinario para mí, ya desde una óptica de ir desgranándolo y viendo a ver qué le descubro más a Asturias, porque hay tanto del hombre que no conocemos y que lamentablemente en Guatemala tampoco se conoce. Y para hacerle honor a Miguel Ángel Asturias y a la compilación del licenciado Roberto Cifuentes Escobar, pues yo quiero leerles algo que escribí para este momento. Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el mundo es una compilación del licenciado Roberto Cifuentes Escobar. El libro está dividido en 5 capítulos. La primera parte contiene textos de diversos autores dedicados al Gran Moyes con motivo de su cumpleaños número 60. El segundo capítulo está conformado por 5 textos dedicados a la memoria de Asturias, surgidos a partir de su fallecimiento. En el tercero encontramos algunos testimonios. En el cuarto podemos conocer la visión asturiana de Latinoamérica. Y en el quinto y final hay varias fotografías del autor con familia, amigos y durante algunas de sus participaciones públicas. Con el propósito de ceñirnos al tiempo de participación, nos enfocaremos en el segundo capítulo titulado La muerte raptó a Miguel Ángel Asturias. La elección de este capítulo obedece a la necesidad de restituir en mínima parte la memoria del autor, pues por motivos de idiosincrasia casi nacional o de humana omisión, tendemos a relegar nuestra voz, esa manifestación divina que se presta para el reconocimiento y la valoración del otro a posteriori. Decimos lo que teníamos que decir, es cierto, hace tiempo, pero lo decimos tarde, cuando el reloj ha dejado pasar el último grano de arena y entonces, golpeándonos el pecho, nos embarga la tristeza y la culpa. La culpa por no haber derramado nuestras palabras al oído del que partió para siempre, de no haberlas vaciado entre su boca o encaramados en la ventana a viva voz para que nos escuche el mundo entero, sino después, en ese oscuro momento cuando lo único que nos queda es arrugarnos humedecidos sobre un ataúd. Pero vamos de una vez a lo nuestro, a lo de Roberto, a nuestro Asturias, para ver si así lo extrañamos todos, desde las entrañas de este casi país que es Guatemala, porque aunque el libro lleva el título Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el mundo, creemos que esta compilación debe ser leída primero en nuestras aulas, sobre todo en las universidades, para que los más jóvenes conozcan al Asturias amigo, al Asturias querido, y para que aquellos que no lo conocen lo extrañen y lo busquen, no en el cementerio francés, sino en sus versos, en sus novelas, en cada uno de sus personajes dibujados con tanto primor, con tal minuciosidad que el barroco no le alcanzó para presentarlos. Por eso Asturias, por eso la voz del gran lengua,
porque el surrealismo, el barroco, el realismo mágico y la gitanjáfora no le bastaron a esa voz de mago. Mago de las luces altas, sabio señor del canto, en palabras de Manuel José Arce, que nos regala en su palabra viva dentro del libro que hoy presentamos, El don del reclamo. Y cito, reclamo aquí tu vida laboriosa, tu intacta vida nuestra. Ahora, tomemos también la palabra y hagamos uso de ese don del reclamo. Reclamo que los académicos y los intelectuales de la literatura saquen a Miguel Ángel del palio intocable donde lo han colocado y lo repartan entre el pueblo, que lo compartan en las conferencias, en las aulas, en las calles y avenidas, en los corredores de los mercados. Reclamo que los maestros lo pongan a disposición de los alumnos y que la mismísima Chabela lo lleve entre las costillas, que es el lugar que le corresponde. Porque Miguel Ángel Asturias es, en palabras de José Luis Cifuentes, y cito, el hombre más importante de Guatemala, más importante contra el aire de la noche, contra el aullido del coyote, contra el graznido de la lechuza, contra los alaridos de los que sufren en medio de la impotencia, contra la opinión de quienes han vivido envidiando las salas del poeta, contra el malestar de quienes sufrían por el premio Lenin, contra de un premio Nobel apodado. Y es que es por nuestra falta de estima y aprecio a la obra del gran lengua. Creemos siempre lo que nos dicen en el gran talón de Aquiles y dejamos que quienes menos altura podían dar para pronunciar en su verdadera dimensión el nombre de Miguel Ángel Asturias, citando de nuevo a Cifuentes, sean los que critiquen, juzguen y discutan la obra del hijo dilecto de Xibalbá, de donde es originario, como consta en la breve reseña de Otto Raúl González, compilada también en el libro que presentamos. Y cito, Miguel Ángel Asturias viene de Xibalbá. Claro está que nació en el barrio de Candelaria de la ciudad de Guatemala, pero antes de nacer había estado en Xibalbá y ahí aprendió a tener contacto con el fuego. Jugaba con las brasas como jugar con canicas y poco a poco fue aprendiendo a distinguir y a domar las llamas. Allí en Xibalbá pasó la escuela primaria de los tizones, hizo el bachillerato de las antorchas y más tarde se doctoró en incendios y oriflamas. Cuando ya era un experto en lumbres, las voluntades que gobiernan Xibalbá lo dejaron salir. Y hacia allá volvió, y nada de su voz, el poder constructor que tiene la palabra en manos de aquel que aprendió a hacer un cuenco vivo y sin egoísmos lo esparció por el mundo a través de su obra. Lírica toda, altísima en matices sonoros, en figuras que se desdoblan en medio de la tempestad del tiempo, iluminando la realidad de esta tierra que habitamos. Oh Miguel Ángel, hechicero de los versos brillantes, buen triturador de pedernales, aventador de granos de oro sobre la espesa crin del nocturno hipocampo, en palabras de Aimé Césaire, traducido por Otto Raúl González, también compilado en el libro. Miguel Ángel Asturias es contagioso. Su lectura nos transforma, nos cambia, nos invita a mutar en verso, en expresión calcinante, espejeante, a convertirnos en volcán, en río, en mazorca colorada, negra, amarilla, blanca, en marimba, en guaro, en griterío de pericos o como mínimo en huevo vegetal, como dulce corazón de la semilla que deja su verdad junto a la tarde, tal como lo dice Arqueles Morales en el poema De la sangre a la sangre, en un fragmento compilado también en el libro de Roberto Cifuentes. Poema donde el autor exalta la magnitud del exilio, que no puede concebirse únicamente como un irse, sino como un vaivén doloroso que desgarra cuerpo y alma, en un irse del uno y un quedar de la otra. Y cito del mismo poema De la sangre a la sangre, una manera de matar nuestra alegría y sepultar el grito incubador de auroras. Una sepultura casi lograda, pues el exilio del gran Moyas sigue presente en esta tierra del Quetzal. Lo demuestra la escasez de la lectura del Nobel,
lo que requiere recurrir a otro reclamo de Arce. Y cito: pido que repatriemos tu testimonio. Exijo que traigamos a suelo patrio tu ejemplo. No la cáscara, tu fecunda semilla. No el despojo, tu viviente mensaje. Pido que rompamos nuestra tiniebla sórdida con tu esplendor invicto. Fin de cita. Honestamente, quisiéramos creer que la palabra de Asturias es, como lo dice Arce, el evangelio del pueblo, pero no. Aunque contenga todo el esplendor para presidir un cambio, toda la fuerza para liderar una revolución y toda la belleza para ocasionar temblores, aún en los rubios silos de la mazorca, lo cierto es que a la Asturias universal se le desconoce en las entrañas de la Guatemala profunda. Se le lee poco, se le detracta mucho y se usa la ignorancia para evadir su lectura. Esta compilación de Roberto Cifuentes debiera propiciar un acercamiento a las Asturias de todos, de Guatemala para el mundo. Es una obra que hunde sus raíces más allá de las biografías acartonadas que se hacen, más que en el canon literario o en las ideologías. Se afianza en el afecto de los no pocos amigos que lo apreciaron, personas que consolaron su voz en el espacio de los desamparados, como lo dice de manera tan íntima, tan visceral el gran lengua en sus letanías, donde desgrana su corazón al reconocerse ajeno a todo lo que le rodea durante sus periodos de exilio, distante de lugares, personas, canciones, risas, amores, campanas, muertos. Es con estas letanías que quiero cerrar hoy citando un par de estrofas donde Asturias se nos muestra vulnerable, como el hombre que se retrata en el libro Miguel Ángel Asturias de Guatemala para el mundo, como el hombre que buscó ser auténtico y para hacerlo tuvo que transparentarse en su obra. Cito aquí la segunda y la tercera estrofas de las letanías. Y tú, desterrado, estar de paso, siempre de paso, tenerlo todo como prestado, besar a niños que no son nuestros, hacerse a fuego que no es el nuestro, oír campanas que no son nuestras, poner la cara que no es la nuestra, llorar por muertos que no son nuestros, vivir la vida que no es la nuestra, jugar a juegos que no son nuestros, dormir en cama que no es la nuestra, subir a torres que no son nuestras, leer noticias menos las nuestras, sufrir por todos y por lo nuestro. Sufrir por todos y por lo nuestro. Sufrir por todos y por lo nuestro. La repetición es personal. Oír que llueve con otra lluvia y beber agua que no es la nuestra. Y tú, desterrado. Estar de paso, siempre de paso. No tener sombra sino equipaje. Brindar en fiestas que no son nuestras. Compartir lecho que no es el nuestro, lecho y pan nuestro que no es el nuestro, contar historias que no son nuestras, cambiar de casas que no son nuestras, hacer trabajos que no son nuestros, andar ciudades que no la nuestra y en hospitales que no son nuestros, cura de males que tienen cura, alivio al menos que no del nuestro, que solo sana con el regreso. Que solo sana con el regreso, que solo sana con el regreso. ¿Cómo hacemos para aliviar este exilio de Miguel Ángel Asturias? ¿Qué hacemos para que la llama siempre viva de su voz se clave como punta de obsidiana en el espíritu de los guatemaltecos? ¿Cómo lo devolvemos a esta tierra que sí es su tierra, para que more entre la gente que sí es su gente y podamos resarcirle la risa que sí es su risa? Creo que todos conocemos la respuesta. Y Roberto Cifuentes nos regala una respuesta maravillosa a través de su libro Miguel Ángel Asturias, de Guatemala para el mundo. Ojalá de Guatemala para Guatemala. Muchas gracias y ahora le dejo la palabra al maestro Torres.
Y gracias, Valeria y Claudia. Han hecho una valoración, una introducción muy importante de este libro de Roberto y han mencionado algunos hechos, algunos fenómenos con Miguel Ángel Asturias y su obra. Y es lo que han mencionado, desde mi particular punto de vista, destaca mucho el distanciamiento que hay entre el, la nación, el pueblo de Guatemala y su escritor, su máximo escritor. Eh, eh, si no se pone obligatorio, o mejor dicho, obligatoria la lectura del señor presidente, especialmente, ¿verdad?, en colegios, en institutos, Miguel Ángel Asturias se distancia aún más del pueblo. Y sin embargo, él escribe para el pueblo porque su estética está muy vinculada al realismo y todo realismo es un acercamiento a la realidad social, ¿no? Especialmente desde la obra de un escritor como Asturias, que también políticamente estuvo muy comprometido con una posición antiimperialista y democrática. Indiscutiblemente el libro, pues, de Roberto es un esfuerzo también por acercar a nuestro premio Nobel a más lectores, al pueblo, ¿no? Porque es que sirve como una introducción también, o puede servir como una introducción a la obra de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias es también un proyecto, deja un proyecto abierto. Por esa razón es que existe, por lo menos yo sé decirlo, ¿no? Porque soy miembro de esa cátedra permanente Miguel Ángel Asturias, que supuestamente tiene que actualizarse todos los años, pero hay años en que pasan en blanco y la cátedra Miguel Ángel Asturias no se actualiza. Pero la intención es esa, ¿no? Actualizar la cátedra Miguel Ángel Asturias porque es un proyecto literario, estético y también político. ¿Cómo podríamos hacer para acercar más a la población hacia nuestro premio Nobel, hacia su premio Nobel? ¿Cómo podríamos hacer nosotros como docentes, investigadores, profesores universitarios? Pues, ¿cómo podemos hacer para acercar más a la población a la obra de Miguel Ángel Asturias? Las condiciones son adversas, ¿verdad? Porque hay una política desde hace décadas de minar el pensamiento, de minar la actitud crítica y de ocultar los valores culturales y artísticos de nuestro país. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos actualizar Asturias y acercarlo más al pueblo? Dejo la palabra a Valeria. Sí, gracias, Milton. Primero, Claudia, qué bien lo dijiste. El libro se titula De Guatemala para el mundo, pero debería ser De Guatemala para Guatemala. En casi todo el mundo la gente admira, se muere por Miguel Ángel Asturias, es lo máximo, todo lo quieren leer, todo el mundo habla de su obra. Es magnífico, se ha traducido, se escriben ensayos, tesis, pero afuera de Guatemala, en Guatemala no. Y volviendo al libro de Roberto, voy a empezar con un fragmento muy breve, pero muy interesante. El que escribe eso, Mario Payeras, sobre el libro Casi Novela. Y las críticas que él hace, Miguel Ángel Asturias, o sea, no entiendo por qué, si no te gusta, no te gusta, punto. Pero no hay que decir cosas tan feas que luego podemos abundar en eso si quieren. Pero esta parte es muy reveladora. En cualquier parte la intolerancia es dañina, pero sobre todo es nefasta en Guatemala, donde la hallamos como pútrida flor en la política de derecha e izquierda y casi en cualquier esfera de la vida social donde nos dirijamos.
Por ese rasgo lamentable, este libro, casi novela de Cardosa, en vez de abrir una brecha de luz a la juventud guatemalteca, se suma a la problemática nacional. Por alguna razón el guatemalteco le encanta hacer más pequeño al otro guatemalteco. No se trata de que nos estemos dando palmaditas en la espalda, qué bonito escribes, ¿verdad? O esa cuestión hipócrita que suele suceder tanto aquí, sino por lo menos no criticar de esa manera tan fea a nuestros propios talentos. Para empezar, Miguel Ángel Asturias es un premio Nobel. Escribe magnífico. Entonces, ¿por qué eso? Estar haciendo pequeños a los demás. Eso es en otra esfera, en otro nivel. Yo creo que a Miguel Ángel Asturias, de mi experiencia, ya la de Valeria, tardé muchísimos años en acercarme a Miguel Ángel Asturias por culpa de la academia, de los académicos, que sí, que lo hacen así como que fuera inalcanzable, incomprensible, que uno tiene que ser erudito de... O sea, no es cierto. Miguel Ángel Asturias tiene muchas facetas y hay que dejar de intimidar a los alumnos con que Miguel Ángel Asturias es inalcanzable. No es cierto. La trilogía bananera se lee con una facilidad con la misma que podemos leer, yo no sé, por ejemplo, a García Márquez, que no le llegan a los talones a Asturias, por cierto, con la misma facilidad con la que podemos leer a Isabel Allende. Son historias entretenidas, son historias que tienen una denuncia implícita, son historias humanas. Igualmente de fácil se leen y se interpretan y se disfrutan, porque la lectura también hay que disfrutarla cuando eres un lector que está iniciándose. Y en el caso de libros como Hombres de Maíz, Mulata de Tal y Leyendas de Guatemala, eso no se entiende, eso se disfruta, es poesía, es la música del lenguaje que nuestro premio Nobel creó. Si no estamos, a mí me intimidaron. Yo la viera los libros y me asustaba y me sentía bien tonta. Decía, es que yo no lo entiendo. Entonces, eso provoca un poquito de rechazo, ¿no? Acerquémonos a él como poeta, como ese gran compositor de música con las palabras y un gran contador de historias. Para mí eso es lo importante que tenemos que decirle a los jóvenes y que a mí nadie me lo dijo. Miguel Ángel Asturias era un tipazo, era un tipo humilde. Su actitud era humilde ante el mundo, amistoso, se le nota en la mirada. No puede ser así de grande como autor si no eres una persona humilde y buena en tu corazón. Lo pueden criticar por lo que quieran, pero él como persona era lo máximo. Y además le gustaba bailar, hay fotos de él bailando, y le gustaba echarse los tragos. Era una persona como todos los demás, con la capacidad de contarnos historias, de transmitirnos música y mensajes. Entonces, que hay que quitarle a Asturias de encima el premio Nobel y la academia, y hay que presentarlo como lo que es, un gran novelista y un gran poeta que podemos disfrutar como cualquier otro escritor actual, porque él es universal, es para siempre. Bueno, en cuanto a la pregunta que nos hacías, Milton, a mí me parece que uno de los gravísimos errores que cometemos en cuanto a la promoción de la obra y la figura de Miguel Ángel Asturias es estar esperando desde hace décadas. Yo estoy convencida que los grandes movimientos vienen de esas pequeñas células interesadas que pueden unirse y formar una red que pueda sostener semejante obra y semejante figura. Porque si seguimos esperando que algún centro institucional magnífico dé el apoyo para empezar a promover la figura de Asturias, estamos perdidos. Nos vamos a morir sin ver eso. Milton dijo algo que a mí me parece muy relevante. La cátedra Miguel Ángel Asturias, una cátedra permanente
Yo tengo años de no saber de esa cátedra, pero sí sé de otras cátedras y con todo respeto, menos relevantes, por lo menos para la población guatemalteca. Yo recuerdo y les comento en 3 minutos esta anécdota, que cuando yo tomé la decisión de arriesgarme para fundar la Asociación Amigos de Miguel Ángel Asturias, que por cierto también está, si no muerta, casi muerta, fue después de asistir al primer simposio que fui invitada en León, Nicaragua, dedicado a la figura de Rubén Darío. Y yo dije, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un escritor de la calidad de Miguel Ángel Asturias, un Nobel que recibió no solo el Nobel de Literatura, sino muchos más reconocimientos, entre ellos el Premio Lenin de la Paz, y no lo promovamos y no lo leamos? Aparte de esperar la institucionalidad para promover un proyecto, podemos hacerlo desde las aulas, desde pequeños grupos de interesados. Pero lo que dice Valeria, y que yo ya lo apunto en el ensayito que escribí para esta presentación, es relevante. Tenemos que bajar a Asturias del estrado, porque siempre lo hemos visto como inalcanzable, y esa es la visión que se le traslada a los más jóvenes. Yo recuerdo que un compañero me dice, mira, vos que conoces de Asturias, fíjate que estamos empezando a leer Asturias con los patojos. ¿De qué grado? De 3º básico. ¡Hala, qué bueno! ¡Qué buena onda! Porque son patojos a los que se les puede empezar a inyectar Asturias. Aunque podríamos empezar con los cuentos del Cuyito desde la primaria, ¿no? Pero no lo hacemos. Y ahí tienen las editoriales guardados los libros de Asturias porque no los compra nadie, más que nosotros, los que estamos de alguna manera ligados académicamente. Y entonces le dije, bueno, ¿y con qué vas a empezar? No, me dice, ya empezamos con Clarivigilia Primaveral. Casi me voy de este mundo, se los juro. ¿Cómo se le ocurre a un docente empezar a leer Asturias, introducir al mundo de Asturias a adolescentes de 14 y 15 años con Clarivigilia Primaveral? Y lo único que pude decirle es, qué bueno que están leyendo Asturias, ¿sabes qué? Te voy a prestar mi libro de Asturias 100 de Alondra. Ahí vas a encontrar unos poemas preciosos de Asturias que seguramente tus alumnos van a disfrutar antes que Clarivigilia Primaveral, porque Clarivigilia pues es la cumbre del barroquismo asturiano. No podemos empezar por ahí, y así es como hemos asustado, espantado a la mayoría de lectores jóvenes, llevándoles en 1º básico el señor presidente, cuando ni siquiera tenemos el concepto de qué es una dictadura, de qué es lo que está retratando el autor ahí. Y entonces ahí venimos a que hay también falta de capacitación dentro de los docentes. Por no decir falta de interés, que suena tan feo, ¿verdad? Pero falta de capacitación en cuanto a dotarlos de esas herramientas y recursos para que ellos se conviertan en elementos multiplicadores de la voz de Asturias, que sería fabuloso. Yo recuerdo que en esa experiencia allá en León, y aquí hay una persona que no me deja mentir, va uno por las calles de León y hay un poeta en la calle que si uno le dice, fulano, declámenos un poema de Asturias, él se arremanga y de Asturias, de Rubén Darío, te corrijo, se arremanga y empieza a declamar a Darío de una manera pasional, visceral, amante de la palabra dariana. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso con Asturias? Porque sí, lamentablemente, a veces nosotros mismos somos los primeros detractores de esto. Vivimos en una olla de cangrejos. Esa idiosincrasia la tenemos que extirpar de nuestro país. Tal vez aquí cabría también lo que creo que Monteforte decía, ¿no? Que
el ladino odia al indio, pero más odia a aquel que defiende al indio. Entonces, por ahí podría venir también la reacción adversa o esa animadversión a Asturias, ¿no? Porque no es que sea un defensor del indio, sino que es un escritor que trata de meterse en o de sondear o de interpretar o darle un sentido a esa cosmovisión indígena que ha estado excluida desde los inicios de la colonia, y que hay un rechazo, ¿no? De parte del criollo y de parte del mestizo, inclusive, hacia esa cosmovisión. Es interesante. Yo recuerdo también unos juicios que emite Dante Liano en su historia crítica de la literatura, cuando hace esa escisión entre el estilo, si no mal recuerdo, lírico, hablando específicamente de Hombres de Maíz, ¿no? Lo lírico, cuando trabaja la cosmovisión indígena, y luego se va al realismo narrativo, cuando ya habla el criollo. ¿Cómo lo integra? Hay conjunciones, dice Dante Liano, hay conjunciones que tratan de articular esas dos corrientes o perspectivas narrativas, pero que están separadas. Entonces, el proyecto de Asturias, entre otras cosas, significa una integración entre ese lado, llamémosle lírico, o en términos occidentales surrealista, con las cuales codifica esa cosmovisión indígena, y el realismo propiamente dicho, con las cuales codifica la perspectiva ladina. Pero por ahí creo que podría venir también el rechazo. Yo recuerdo que Mario Roberto Morales siempre aclaraba eso de matemos a Miguel Ángel Asturias, porque también lo malinterpretaron en su momento. Decía, no es que matemos a Asturias su estilo, o que lo olvidemos, sino que es que también hay que superarlo, ¿verdad? Porque si es un proyecto, todo proyecto está abierto, es superable. Pero vamos a que si lo aclaraba, es que la gente lo entendió literalmente, ¿verdad? Acabemos ya con Asturias, o dejémoslo de leerlo, qué sé yo. Por ahí puede venir también esa animadversión a la obra asturiana de parte de ciertos sectores, especialmente políticos, sociales en el país, aparte de la responsabilidad que asumió Asturias desde el punto de vista político, ¿no? A las clases hegemónicas, a la oligarquía recalcitrante, fascista de nuestro país, no le conviene para nada, ¿verdad? Antes de darle la palabra a Valeria y a Claudia, quiero saludar a Jaime Serrano, quien nos escucha desde Nicaragua, y también a los alumnos que nos acompañan de la carrera de Lengua y Literatura y de Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán de Honduras, y a los miembros de la Academia también hondureña de la Lengua que están siguiéndonos, no sé si por el Zoom o por YouTube, pero en todo caso, un saludo desde Guatemala y agradecemos su presencia en el conversatorio. Dejo la palabra a Valeria nuevamente. Gracias, Milton. Con respecto a la cuestión de la inclusión de la idiosincrasia y la cosmovisión indígena en el trabajo de Asturias, sí es muy posible que el ladino, Chapín especialmente, tenga rechazo, que exista ahí. Pero tenemos que tomar en cuenta, primero, Miguel Ángel Asturias es el padre de la literatura contemporánea latinoamericana, no solo guatemalteca, con El señor presidente. Él rompe todos los esquemas de la novela clásica con ese libro, con ese juego de voces, de perspectivas y todo lo demás. Fabuloso. Él es el padre de la literatura contemporánea latinoamericana. Segundo, él es el padre
regional, digamos por aquí, del realismo mágico, y no existiría el realismo mágico latinoamericano sin la voz de Asturias. ¿Cómo? Porque la comprensión que tenía Asturias de nuestras 23 culturas y lenguas, no voy a decir mayas, sino indígenas, porque, perdón, no son lo mismo todas, tenemos que dejar de homogenizar al indígena guatemalteco. Cada quien tiene una cultura, tiene una cosmovisión, y eso es lo que enriquece Guatemala. Él lo comprendía y utilizó su vocabulario, su lengua, su lenguaje, para crear ese mundo mágico, ese realismo mágico. Y eso es precioso. Que la otra gente no lo aprecie es diferente, pero quizás si lo entendieran mejor lo apreciarían de otra manera. Hay un economista, miren quién, un economista de Estados Unidos, descendiente de chinos, que habla de la importancia del lenguaje en cómo nosotros comprendemos el mundo e interactuamos con el mundo. Y tengo un queridísimo amigo que de hecho tradujo uno de mis cuentos, y hablábamos de esas sutilezas del lenguaje. Entonces me daba como ejemplo cuando nosotros en español decimos estoy indeciso, en cachiquel, si lo traducimos literalmente y no conceptualmente, tengo dos corazones o tengo el corazón dividido o algo así. Imagínense ese nivel de poesía, porque la manera en que nos expresamos dice mucho. Y Miguel Ángel Asturias lo entendía y él lo puso en sus libros. Él hizo nacer un montón de cosas. El famoso boom latinoamericano viene mucho de ahí jalan, de ahí maman muchos de los autores del boom, por ejemplo. Y eso deberíamos de aprender a apreciarlo. Guatemala debe estar orgullosa. Si miran en las noticias, orgullo nacional. Liga de fútbol queda en 5º lugar, pero orgullo nacional, ¿verdad? Es así como, ¿verdad? Sí, tenemos Asturias, tenemos un aporte magnífico a la lengua. ¿Cómo hacen para traducirlo a otros idiomas? Están recreando la poesía. Eso es lo que tenemos que enfatizar nosotros aquí en Guatemala y dejar a un... Porque mucha gente quiere leer y no entiende cómo, no entiende el por qué. Entonces, conforme vayamos conociendo y educándonos y leyendo nosotros, los que queremos transmitir ese amor por Asturias, conforme lo vayamos comprendiendo, más fácil va a ser que los demás se emocionen, porque la alegría se comparte. Y eso mismo sucede con la literatura. Tu amor, tu alegría por esa lectura se comparte y la gente la asume. Es bien bonito. Me ha tocado mucho con alumnos que nunca tuvieron interés por Asturias y después de que hablamos de él y hablamos de esos detalles lindos, crecen, les gusta. Perdón, ya me ves que me gusta mucho hablar de Asturias. Claudia. No, a mí también. Bueno, yo creo que algunas de las respuestas, lamentablemente, las encontramos en el campo de la ignorancia y de esa costumbre que tenemos de repetir lo que otros dicen. En cuanto al lenguaje, indudablemente, Asturias tiene gran parte de su obra que es compleja. Hay una riqueza tan extraordinaria y tan alta que puede prestarse a interpretarse como difícil. Pero hay otra parte de su obra que, como lo decía Valeria y como lo dice la obra de Asturias, es muy accesible. Cuentos, por ejemplo, El espejo de Lida Sal. El espejo de Lida Sal, el cuento del espejo de Lida Sal es exquisito, maravilloso. Yo me lo disfruto cada vez que lo leo y procuro leerlo con mis estudiantes de bachillerato siempre que puedo. Pero hay golpes que se le dieron a la figura de Asturias que no podemos obviar. O sea, no nos podemos hacer el quite y quedarnos callados al respecto de eso. Y dos de los grandes golpes y que se repiten ideológicamente, aunque nunca se haya leído Asturias, es primero cuando se habla de su tesis de grado. Hablar de
el problema social del indio, la tesis de Miguel Ángel Asturias, para introducir la figura de Asturias, es un error garrafal. Porque primero conozcamos al hombre no como Asturias, al hombre como ustedes y como nosotros, a las mujeres y a los hombres. Porque yo no sé quiénes de los que están acá, que ya peinamos canas, pero yo no pienso igual a los 60 que cuando tenía 20 años. Mi visión del mundo es completamente distinta. Mi visión de la vida. Yo no puedo juzgar a un sujeto por lo que escribió hace 40 años. Tengo que ver su evolución. Por lo menos, si voy a emitir un juicio crítico y le voy a poner encima cruz y calavera, por lo menos conocerlo completo. Y después otro golpe que fue fatal. Yo respeto muchísimo la obra y la figura de Humberto Acabal, pero el que Humberto hubiese rechazado el Premio Nacional de Literatura porque llevaba el nombre de Miguel Ángel Asturias, aduciendo únicamente, o sea, haciendo excluyente todo el resto, el 99% de la obra de Asturias, para centrarse en esa tesis de grado, para mí fue un golpe brutal. Y esas dos cosas no las podemos eludir. Sí, dime. No, sí, Sí. yo me pregunto si realmente leyó a profundidad el problema social del indio, porque no es un texto ni crioísta, ni racista, ni nada, ¿no? Es, ¿verdad? Esas son cuestiones ya muy de políticas, creo yo, Claudia. Qué buenos Sí, puntos has tocado. Y de verdad es interesante que nosotros vayamos limpiando un poquito el terreno de algunos criterios que son, voy a decir la palabra, que llevan mala fe. Y lo dice en uno de los textos que compiló Roberto, no recuerdo quién es el autor, pero dice, quienes menos autoridad tienen para criticar y juzgar la obra de Asturias son los que levantan la voz. Y como dice Valeria, yo también me pregunto, ¿cuántos de los que detractan a Asturias han leído Asturias? Y como lo dice Albert, perdón. Porque es que aquí tengo a la mano un texto bien interesante de Gabriel Said, El secreto de la fama, se llama el libro, porque estamos en eso. Y hablando de las tesis, y esto es para reírse un poco, pero es triste al mismo tiempo, dice, una notable porque revela cómo el mundo académico se ha vuelto burocrático y tiende a modelarse en la figura del ejecutivo, no del lector. Empieza con la extrañeza de un director de tesis ante cierta afirmación que encuentra en la tesis, claro. Y le pregunta al autor de la tesis, ¿cómo puede usted decir tal cosa si su bibliografía incluye tal libro? ¿Lo ha leído realmente? Y la breve respuesta burocrática del autor de la tesis es, sí, pero no lo he leído personalmente. Pues a eso nos referimos. Gracias, Milton. Y lo que se ha señalado muchas veces es esa actitud paternalista que asume generalmente el criollo e incluso el mestizo frente al indígena. Es el paternalista, ¿no? Y ese paternalismo pues es insano. Bueno, inclusive el concepto de tildar a un escritor o a una persona de comunista todavía tiene un peso increíble en nuestro país, ¿verdad? Es decir, es un comunista o de familia comunista o de pensamiento comunista, ya es estigmatizarlo por mucho tiempo, porque el país está enfermo, ¿verdad? Nuestro país está enfermo y no se ven a la vista antídotos, por lo menos para detener estas enfermedades. Esa inercia que llevamos desde el 54, ¿verdad? Y aún antes, tal vez, porque en el 54 fue un detonante también, tal vez el cinismo
que se manifiesta de una manera ya enfermiza en nuestro país. Pero hay muchos factores, ¿no?, que van en contra de la valoración exacta. Por otro lado, también el mismo concepto de realismo mágico no deja de ser contradictorio, ¿verdad? Otto Raúl González, creo que es, sí, Otto Raúl González, pero más creo que es Manuel José Arce, en este texto de Roberto, el que llama a Miguel Ángel Asturias mago. Dice, es el mago de la palabra o el mago de la literatura. Exacto. Es muy interesante esto de llamarle mago, ¿no? El gran lengua, pero que además es un mago. El mago es el que, el concepto mago tiene también su tinte, su arista negativa, ¿no? Porque el mago es el que miente también, el que hace cosas que no son reales. Entonces, llamarle mago a Miguel Ángel Asturias para mí está muy bien, pero pienso que puede ser también un motivo como para desacreditar un poco al mismo Miguel Ángel Asturias. Como les digo, el mismo concepto de realismo mágico, como que es una degeneración del realismo. Nosotros no, porque sabemos dónde va el concepto, pero el realismo mágico, bueno, es algo de magos, de magia, y eso es mentira. Puede ir también por ahí cierta arista negativa para desacreditar o para menosvalorar la obra de Asturias en algunos sectores. Bueno, pero pasando a otro aspecto, Roberto también al final del libro hace una compilación de algunos textos que hablan sobre la realidad de Guatemala para también contextualizar la obra asturiana. ¿Creen ustedes que es siempre necesario o es muy necesario contextualizar siempre Asturias para poder tener una apreciación más exacta y justa de su obra? Valeria, No, ¿o no es necesario? no. Imagínate que hiciéramos eso con el Quijote, por ejemplo. No funciona. La literatura universal es la literatura universal y la suya es universal. Es sobre el ser humano. Punto. La calidad de su trabajo no viene ni de posturas políticas ni de otro montón de cosas. Claro que sí tiene de ahí raíces, jala de la tierra con esas raíces para crear su obra, y es una obra de denuncia y es una obra presente en esos sentidos sociales, culturales. Pero la validez no viene solo de ahí, sino de la parte humana, porque eso es literatura humana también al mismo tiempo. Y que nace de su magnificencia en el uso del lenguaje. Entonces, contextualizar un montón de cosas, pues sí, nos ayuda de alguna manera a identificarnos con el autor, pero realmente su literatura debería de leerse como lo que es literatura, poema, novela. Podemos jugar con las dos partes y elegir la que queramos como lectores. Esa es la belleza de la literatura, ¿no? Nos pertenece a nosotros y podemos interpretar de cualquier manera que queramos. Hay tantas maneras de escribir como escritores y hay tantas maneras de leer como lectores en el mundo. Coincido, absolutamente. Es especialmente en el caso de una obra que es universal como la de Miguel Ángel Asturias. Y además, creo que en mucha de su obra, Asturias se contextualiza solo. Él con lo que escribe va dando ciertos matices de manera que el mundo que crea como mago, él lo contextualiza y no podemos equiparar el mundo real con el mundo mágico de Asturias, porque mucho de lo que nos dice Asturias es la realidad, pero lo dice con un lenguaje tan mágico, tan fascinante, tan encantador, que hasta bonito, perdone, voy a decir tal vez una tontería,
que hasta bonitos se miran los patojos mocosos. Ahí creo que es en marimba tocada por indios. Habla de los mocos, de las mujeres, las mujeres, el griterío, las tetas, el guaro. Y mire, tan bonito que se oye en marimba tocada por indios, la contextualización de ese mundo que Asturias inventa, ¿no? Que Asturias retrata con una palabra hermosa. Entonces sí, coincido con Valeria, que la contextualización, en el caso de un gran poeta, de un gran escritor universal, no es necesaria. Ese es mi poema favorito de Asturias. Uno de los míos. Se escucha, es como escuchar música. Es bellísimo. Precioso. Yo les hacía esta pregunta porque generalmente cuando se habla de Asturias siempre se trata de contextualizarlo, ¿verdad? Porque el peso político de su vida es muy interesante, pesa bastante la vida del autor sobre su obra, especialmente en Asturias. Entonces la tendencia siempre es a contextualizarlo y tal vez en esa contextualización que generalmente se hace esté también un punto desfavorable para la justa valoración de su obra, ¿no? Pero bueno, ya que estamos llegando al final y quiero dar la palabra también al público por si tiene alguna pregunta o comentario que hacer, puede hacerla en este momento. Jaime, ¿tienes la palabra? Muchas gracias, don Milton. Gracias a Claudia y a Valeria. Les felicito por su exposición hermosísima. Leyendo un poco, leí el libro, es hermosísimo, no hay duda. Gracias a Claudia por enviármelo con tiempo. Me ofreció otras cosas y me mandó este libro precioso sobre Asturias. Mario Payera dice en la página 68 y 69, hablando de Asturias, pero su mayor mérito, su aporte más trascendente a los seres humanos, fue haber escrito una obra pretórica de valores trascendentes donde abraza la causa de los que sufren opresión. Y Paul Valéry dice, lo que queda de un hombre es aquello que su nombre hace pensar y las obras que hace de este hombre un signo de admiración, de odio o de indiferencia. Eso refuerza o muestra el por qué Asturias es visto de lado en relación del estudio que se debe hacer en Guatemala. Pero eso no solo sucede con Asturias. De alguna u otra manera, también en Nicaragua a Rubén Darío no se le ha dado el lugar en las universidades o una cátedra permanente de estudio en los colegios. La función que tuvo el Simposio Dariano podría decirse un inicio o una muestra de lo que puede hacerse con el gran poeta nacional. Con Asturias, lógicamente, hay un peso en relación de los que denigran a través de su pensamiento político y su visión de la nación que vive, de la que él nace, de la que él viene, de la que es origen, no solo por nacer o vivir en su lugar que se le menciona como un hombre del pueblo, de la comunidad, sino un producto de esas contradicciones sociales que normalmente están orientadas y dirigidas por aquellos que manejan a las cuestiones públicas. Lamentablemente así se es. El esfuerzo que hacen ustedes, que hace Claudia a través de la asociación y se hacen en países latinoamericanos en promover a los grandes notables de la literatura, y no notables por ser notables, sino porque inciden en nuestra comunidad y son las voces del pueblo, de los que no tienen voz, realmente son opacadas y silenciadas por los que tienen poderes. Lamentablemente vivimos en esas realidades. Hay que seguir esforzándonos en promover no solo a Asturias, sino a aquellos autores nacionales de nuestros países que muestran y demuestran las necesidades y realidades de nuestras comunidades. Muchas gracias, les felicito. Un abrazo a ustedes. Saludos hasta Nicaragua. Quiero ver si hay alguien más.
Ahí en el chat hay felicitaciones. Ustedes los pueden leer ahí. Especialmente de los estudiantes de nuestra hermana República de Honduras. Hay bastantes mensajes. Bueno. ¿Puedo intervenir respecto a, para conversar un poco con Jaime? Sí, claro, Valeria. Hablando de las cuestiones de cómo los mismos gobiernos no tienen políticas en Latinoamérica, Centroamérica, para ser más específicos, porque en otros países latinoamericanos sí las tienen. En Guatemala específicamente tenemos el problema que la percepción general, el gobierno no le importa para empezar. O sea, ellos tienen su agenda y no pasa nada. Somos los lectores, los padres de familia, los maestros, los que no le estamos dando el justo lugar a la cultura y al arte en general. Porque aquí en Guatemala se considera que la pintura, la música, la danza, ¿sí? Esos tres para empezar, son actividades extracurriculares para los niños. No se les toma en serio como parte de su formación integral. La literatura, no digamos, eso es para locos, para marihuanos y para comunistas, ¿verdad? Para peludos. No sé, la gente todavía no se ha dado cuenta de la importancia que tienen para sus hijos, para que sean buenos ingenieros, para que sean buenos médicos, para que sean buenos carpinteros, para que sean buenos en lo que quieran. Esa formación cultural y artística es importantísima. Y Guatemala no tiene políticas para el arte. Miren a Rusia con el ballet, por ejemplo, con su literatura. Hay políticas de país, de Estado, para que se convierta en algo que se exporta. O sea, se exporta su cultura, se exportan sus artistas, se les apoya, por ejemplo. Entonces, en Guatemala y en Centroamérica hace falta mucho eso. Estamos todavía muy pendientes de la corrupción y de otro montón de cositas. ¿Quién puso, qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Culturizamos a la gente primero o, verdad? ¿O esperamos a que todo esté perfecto para culturizarnos? No, tienen que ser políticas paralelas, culturizar al mismo tiempo que la gente crezca, que la economía crezca, que se creen políticas. Y los responsables somos nosotros, el gobierno no, con ellos no contamos para nada, acostumbrémonos desde allá. Es en la casa, somos nosotros quienes promovemos eso. Sí, quisiera aportar un comentario más precisamente a lo que hablaba Valeria. Y es indudable que en el caso de la literatura, que está incluida dentro del pensum de estudios, a veces esa obligatoriedad no es necesariamente sana, pero resulta que ¿quién habla de la literatura como arte? ¿Quién habla de la literatura como pintura, como escultura, como danza, como música? Cuando en realidad esa óptica tenemos que rescatarla. La literatura es un arte, el arte de que a través de la palabra el que escribe pueda trasladar cómo ve el mundo, cómo se ve a sí mismo, cómo se siente, cómo percibe, y de alguna manera también convertirse en una especie de referente con sus lectores, en donde el lector ve, lo lee y se encuentra, porque eso es lo que nos ocurre como lectores. Abrimos un libro, leemos un poema, ay, nos encontramos ahí en ese poema. Leemos una novela y nos identificamos con un personaje, con su situación, aunque a nosotros no nos haya ocurrido, ya sea porque hay una identificación de caso o porque hay una identificación de parte de cómo manejamos nuestra fantasía. Pero la literatura es un arte. Y por eso es que podemos recurrir también a licencias que no pueden recurrir los estudiantes cuando los ponemos a hacer un análisis sintáctico, porque es otra cosa. A veces a mí me dicen los alumnos, maestra, pero mire aquí Mario Benedetti, no escribe con mayúsculas, ni puntos, ni comas,
Sí, hijo lindo, pero esa es una licencia poética. Pero usted dice que si yo empiezo una oración la tengo que empezar con mayúscula. Sí, pero es que no estamos hablando de poesía. Escribime un poema y te voy a dar libertad para que lo escribas sin mayúsculas y sin signos de puntuación. Pero primero aprendamos a utilizar la palabra y a distinguir entre la palabra poética, como dicen por ahí, ¿verdad? Que yo a veces critico un poquito eso. Mi yo y mi yo poético es. Dicen que lo podemos separar. Yo no sé si ustedes pueden, a mí me cuesta un montón. Gracias. Muy bien, gracias, Claudia. Bueno, hemos llegado al final de este conversatorio. Les agradecemos mucho su participación, a Valeria especialmente, a Claudia especialmente, a Jaime desde Nicaragua, a los estudiantes de Honduras, a los académicos de Honduras también. Muchas gracias. Y a todos nuestros seguidores también, gracias por estar una vez más con nosotros. Que viva Miguel Ángel Asturias por siempre. Pasen feliz tarde. Muchas gracias, un abrazo a todos.